Todos hemos oído historias de tesoros familiares, de cartas de amor escondidas en un baúl, de fortunas olvidadas en un testamento. Pero en la ciudad de Querétaro, en 1906, una de las familias más poderosas comenzó a escribir una historia diferente. La familia Robledo no guardaba un tesoro, guardaba un archivo que ellos mismos llegaron a llamar maldito. Pero lo que se escondía en esos papeles, lo que la gente temía durante 60 años, no era nada comparado con lo que encontraron en 1967, porque lo que encontraron en 1967 fue mucho peor. Esta es la historia de lo que había en ese archivo, una historia anclada en la ciudad de Querétaro, México. Comienza con un hombre, su obsesión por el control, y una habitación que nunca debió ser abierta. Si valoras las historias documentadas, como esta, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Comenta también desde qué ciudad nos estás escuchando. Este guión está basado en investigaciones y es factual, utilizando fuentes como los archivos municipales de Querétaro y la correspondencia privada de la familia Robledo. Ahora, volvamos a la historia. Todo comienza con Don Eladio Robledo. En Intospin, 1906, Querétaro es una ciudad de poder y orden bajo el control del presidente Porfirio Díaz. Don Eladio es uno de sus pilares, dueño de 2 haciendas, una mina de ópalo y casi un tercio de los bienes raíces comerciales en el centro de la ciudad. Él no es solo rico, es un hombre de control absoluto. Y como todos los hombres así, tiene una obsesión: documentarlo, todo. No solo sus negocios, todo. Registra cada préstamo, cada favor, cada traición, cada secreto de sus amigos y cada debilidad de sus enemigos. Para esto, construye una habitación especial en su casona de la calle Real, hoy la calle Madero. La llama el archivo. No es una biblioteca, es una bóveda. Paredes de casi 1 metro de grosor. Una sola puerta de acero con 3 cerrojos. Dentro, estantes de cedro del suelo al techo. Y en ellos, cientos de libros de contabilidad con lomo, de cuero negro. 312 de estas Biblias oscuras, cada una llena de la vida y la muerte social de Querétaro. Fotografías de rivales en situaciones comprometedoras, grabaciones en cilindros de cera de confesiones forzadas, contratos firmados bajo amenaza. El archivo es el verdadero poder de Don Eladio. Es su Dios y su arma. Durante 4 años, desde 1906 a 1910, Don Eladio alimenta su archivo. Se le ve entrar cada noche, solo, y salir al amanecer. Nadie más tiene llave, ni su esposa, ni sus 3 hijos. La familia vive en un lujo opresivo, sostenido por los secretos encerrados en esa habitación. Pero en mayo de 1910, justo cuando las primeras chispas de la Revolución Mexicana empiezan a encenderse, Don Eladio Robledo muere. No hay violencia, no hay enfermedad conocida. Un ataque al corazón, dice el médico de la familia. Tiene 52 años. Lo encuentran en su despacho, la llave del archivo colgada de su cuello. Su hijo mayor, Ricardo, de 28 años, hereda todo, incluida la llave. Ricardo cree que ha heredado el poder de su padre. Intenta usar el archivo como él lo hizo, para intimidar, para controlar, para expandir la fortuna. Pero los tiempos han cambiado. La revolución explota. Los hombres a los que Ricardo intenta chantajear ahora tienen rifles y seguidores. El archivo ya no es un arma, es un peligro. En 1914, las tropas de Álvaro Obregón toman Querétaro. La familia Robledo pierde una de sus haciendas. En 1917, con la nueva constitución, pierden la segunda. El dinero empieza a acabarse. Y entonces empiezan a suceder cosas. La hija menor de Ricardo, Sofía, de 7 años, muere en 1918 de una fiebre que ningún doctor puede identificar. Un año después, su hermano de 12 años muere de la misma manera. La esposa de Ricardo lo abandona, aterrorizada. Se lleva a su único hijo sobreviviente, Mateo.
Ricardo se queda solo en la casona de la calle Real, solo con el archivo de su padre. La gente del servicio empieza a susurrar. Dicen que por la noche se escuchan voces saliendo de la habitación del archivo. Dicen que la comida que se deja cerca de la puerta se pudre en cuestión de horas. Ricardo se vuelve paranoico. Culpa al archivo. Dice que está maldito. Que la maldad que su padre encerró en esos libros ahora está consumiendo a su familia. En el verano de 1921, Ricardo Robledo hace algo drástico. Sella la puerta del archivo, no solo con los cerrojos. Contrata a 3 albañiles. Les ordena tapiar la puerta con ladrillos y cemento. Les paga el doble para que no hagan preguntas y se vayan de la ciudad esa misma noche. La maldición, cree él, está encerrada para siempre. Ricardo muere solo, en la pobreza, en 1945. La casa queda abandonada. El archivo maldito de la familia Robledo se convierte en una leyenda local, una historia de fantasmas para asustar a los niños. Si te intrigan los misterios basados en hechos reales, asegúrate de estar suscrito y de tener las notificaciones activadas. Dinos en los comentarios qué leyenda de tu ciudad deberíamos investigar. Nuestra investigación se basa en documentos como el registro de la propiedad de Querétaro y los diarios personales recuperados del patrimonio Robledo. Continuemos. Pasan los años. Pasan 46 años. Estamos en 1967. Querétaro es una ciudad moderna. La casona de los Robledo en la calle Real es una ruina. El gobierno de la ciudad la expropia para demolerla y construir un estacionamiento público, pero hay un problema legal. Necesitan la firma del último heredero vivo de la familia Robledo, un hombre de 56 años llamado Mateo Robledo, el hijo que huyó con su madre décadas atrás. Mateo es un contador que vive en la Ciudad de México. No quiere saber nada de su familia ni de su pasado. Pero la ley es la ley. Viaja a Querétaro para firmar los papeles. Mientras está allí, un historiador local se entera de su visita. El historiador, un hombre llamado Fausto Aguirre, ha estado obsesionado con la leyenda del archivo maldito durante 20 años. Convence a Mateo de que, antes de que la casa sea demolida, deben abrir la habitación sellada. Por la historia. Por la verdad. Mateo, a regañadientes, acepta. Contrata a 2 trabajadores con mazos y palancas. El 12 de agosto de 1967, a las 9 de la mañana, empiezan a derribar la pared de ladrillos que Ricardo Robledo construyó 46 años antes. El trabajo dura 2 horas. Ladrillo a ladrillo, el muro cae. Detrás, la puerta de acero original. Está oxidada, pero intacta. No tienen la llave, así que los trabajadores usan una barra de acero para forzar los 3 cerrojos. Con un chirrido metálico que resuena por toda la casa vacía, la puerta se abre. Lo primero que los golpea es el olor. Un olor espeso, a polvo de siglos y a papel descomponiéndose. Y algo más, un olor químico, extrañamente dulce. Dentro, la habitación es exactamente como la leyenda la describía. Estantes de cedro de la Eiffel-Tour-Space-Suste, suelo al techo. Y sobre ellos, los 312 libros de contabilidad con lomo negro, cubiertos por una capa de polvo de un dedo de grosor. El historiador, Fausto Aguirre, está eufórico. Es el descubrimiento de su vida. Empieza a tomar notas, a fotografiarlo todo. Mateo Robledo, sin embargo, se siente incómodo. Siente un frío que no tiene que ver con la temperatura de la habitación. Mientras los trabajadores ayudan a mover uno de los pesados estantes para revisar la integridad de la pared, uno de ellos golpea la pared del fondo con el codo. El sonido no es sólido, es hueco. Todos se quedan en silencio. El trabajador golpea de nuevo. Definitivamente hueco. Fausto Aguirre, el historiador, se acerca y presiona la pared. Parece sólida, cubierta de yeso viejo como el resto. Pero el sonido no miente, hay algo detrás. Olvidan los libros por un momento. Los trabajadores toman los mazos de nuevo. Con el primer golpe, el yeso se agrieta. Con el tercero, se abre un agujero.
No hay ladrillos detrás, solo oscuridad. Agrandan el agujero lo suficiente para que un hombre pueda pasar. Alumbran con sus linternas. Es otra habitación, una cámara secreta, de no más de 3 metros por 3 metros, sin ventanas. Y lo que hay dentro hace que todos retrocedan. No son más libros, no es oro, son frascos. Decenas de grandes frascos de vidrio, como los que se usan en los laboratorios, alineados en estantes de metal. Dentro de cada frasco, flotando en un líquido amarillento, hay especímenes, pero no son animales, no son plantas. Son partes humanas, manos, corazones, ojos. Cada frasco tiene una pequeña etiqueta de latón atada con un alambre, con un número grabado. Y en el centro de esta horrible habitación hay un pequeño escritorio de metal. Sobre el escritorio solo hay una cosa, un libro más, el número 313, 2. Pero este no tiene el lomo negro, es de cuero rojo. Mateo Robledo, sintiendo una náusea helada, es el que se atreve a entrar. Camina entre los frascos, tratando de no mirar su contenido. Se acerca al escritorio y abre el libro rojo. La caligrafía es la de su abuelo, don Eladio. El título en la primera página dice Catálogo de Adquisiciones Especiales. Esto no es el archivo, es algo peor. El libro es un registro. Cada número grabado en las etiquetas de latón corresponde a una entrada. En el libro, Mateo lee la entrada del número 1. Número 1, mano derecha, perteneciente a José Rivas, capataz. Fecha de adquisición, 7 de enero 1907. Ofensa, robo de 3 sacos de maíz. Lee la siguiente. Número 22. Ojos, pertenecientes a Elena Gutiérrez. Fecha de adquisición, 12 de junio 1908. Ofensa, adulterio con un rival de negocios. Uno por uno, los secretos más oscuros de don Eladio se revelan. Esto no era un registro de pecados ajenos, era un catálogo de sus trofeos. Las personas que lo desafiaron, que le fallaron, que simplemente se cruzaron en su camino. Campesinos, rivales, sirvientes, hombres y mujeres. El archivo de afuera era su poder sobre sus almas. Esta habitación era su poder sobre... El olor dulce y químico era el conservante, el formaldehído, que después de 60 años estaba empezando a fallar. La maldición de la familia Robledo no fue sobrenatural, no fueron fantasmas, fue la podredumbre silenciosa de este secreto, la locura y la paranoia que debió sentir Ricardo sabiendo o sospechando lo que su padre había hecho en esa habitación. La enfermedad que mató a sus hijos probablemente no fue una fiebre misteriosa, sino el resultado de vivir en una casa contaminada por los químicos y la descomposición lenta que se filtraba a través de las paredes. Don Eladio no murió de un ataque al corazón. La última página de su diario rojo lo deja claro. Estaba llevando a cabo un experimento consigo mismo. Creía que al coleccionar partes de sus víctimas, podía absorber su fuerza vital y alcanzar algún tipo de inmortalidad. La última entrada, fechada un día antes de su muerte, describe una autoinyección de un compuesto que había desarrollado. No fue un ataque al corazón, fue un envenenamiento autoinfligido. El historiador Fausto Aguirre llamó a la policía. La habitación fue sellada como escena de un crimen, 60 años después de que los crímenes fueran cometidos, pero nunca se hizo público. Las autoridades de Querétaro en 1967 decidieron que la verdad era demasiado monstruosa. Causaría un pánico, un escándalo que mancharía el nombre de la ciudad. El caso fue enterrado. El informe oficial de la demolición de la Casona Robledo, archivado en el municipio, menciona el descubrimiento de documentos históricos dañados y la existencia de una cámara estructuralmente inestable que tuvo que ser rellenada con concreto antes de la demolición. No se menciona ningún frasco, ningún cuerpo. Los 312 libros del archivo fueron clasificados como destruidos por daños de humedad y moho.
El libro rojo nunca fue registrado. Oficialmente nunca existió. Mateo Robledo firmó los papeles y se fue de Querétaro ese mismo día, para no volver jamás. Fausto Aguirre nunca publicó su descubrimiento. Sus notas desaparecieron de los archivos universitarios después de su muerte en 1981. Pero en un anexo técnico del informe de demolición, un ingeniero civil anotó un detalle curioso. Anotó que en el área donde se encontraba la cámara secreta, el subsuelo de concreto tenía una mancha oscura e imborrable que cubría unos 10 metros cuadrados. El análisis del suelo reveló altas concentraciones de formaldehído, una mancha química que la historia nunca pudo limpiar.